Buenas tardes. En este video vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios y problemas del tema Genética de Poblaciones y Evolución. Tema 7, perteneciente a la unidad 3. Para realizar nuestra clase de trabajos prácticos vamos a necesitar la guía de trabajos prácticos en la sección Tema 7, Genética de Poblaciones. Vamos a comenzar a recordar que la genética estudia la constitución genética de los organismos y las leyes que gobiernan la transmisión de la información hereditaria de una generación a otra, es decir, de los padres a los hijos y de los hijos a sus hijos. La genética de poblaciones es una rama de la genética que está relacionada con la herencia, pero en grupos de individuos. Ya no hablamos más de un individuo, de una planta, de un animal, de un individuo o de un organismo aislado. Ya comenzamos a hablar de un grupo de individuos que conforman una población. Es decir, la estructura genética que vamos a estudiar es la estructura genética de las poblaciones y cómo se transmiten de generación en generación los caracteres heredables. Desde el punto de vista ecológico, podemos definir lo que es una población. Se dice que es el conjunto de organismos que pertenecen a una misma especie biológica y que ocupan un lugar determinado en un momento determinado. Desde el punto de vista genético, una población es un grupo de individuos que comparten un acervo genético y tienen la posibilidad de aparearse y están unidos por lazos de parentesco, es decir, esos lazos de parentescos hacen que pertenezcan a una misma especie. Todos los alelos compartidos por estos individuos que forman esa población constituyen el acervo genético, es decir, los conjuntos de genes de esa población. En los procesos biológicos evolutivos, la unidad no es el individuo, sino una población. Una población está dada por la comunidad o el conjunto de estos individuos unidos por lazos de parentescos y por lazos de apareamiento. Es decir, pertenecen todos a una misma especie. También tenemos que definir el término de población mendeliana. La población mendeliana es una comunidad de individuos que se reproducen entre sí por reproducción sexual, lo que implica apareamiento. La población mendeliana más importante es la especie, y las especies son unidades evolutivas independientes. Esto hace que una población tenga continuidad de generación en generación. La constitución genética de una población puede cambiar, puede evolucionar a través de las generaciones, según que actúen o no las fuerzas evolutivas. ¿A qué llamamos pool génico o acervo génico? Es el conjunto total de los rasgos genéticos que tiene un individuo o que tiene una especie. También podemos decir que es el patrimonio genético o la reserva genética de una especie determinada o de una población determinada. Este grupo de alelos únicos es un grupo muy completo y que se encontraría al analizar el material de estudio. El conjunto de todos estos genes de los organismos de una población, entonces, es lo que se conoce como pool génico o acervo génico. Entonces, la población mendeliana es la unidad básica de estudio en genética de poblaciones.
es una comunidad de individuos que se reproducen entre sí por reproducción sexual, lo que implica apareamiento. La población mendeliana más importante es la especie. Cada especie es una unidad evolutiva independiente. Como el único componente que se transmite de generación en generación es el material genético, es decir, los genes, el que un individuo deje más descendientes implica que sus variantes génicas, sus alelos, estarán más representados en la siguiente generación. Esto hace que una población tenga continuidad de generación en generación a lo largo de toda su historia, y de este modo las frecuencias de los distintos alelos podrían ir cambiando de una generación a otra. La ley de Hardy-Weinberg se fundamenta en un principio matemático que fue demostrado en 1908. Se refiere a las frecuencias de genes y genotipos en las poblaciones mendelianas. Esta ley propone que bajo ciertas condiciones poblacionales, condiciones ideales, las frecuencias de los genes permanecen constantes de generación en generación. ¿Qué nos dice la ley de Hardy-Weinberg? Que en una población con apareamiento al azar, las frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas permanecerán constantes de una generación a otra siempre y cuando no exista ni migración, ni mutaciones, ni selección natural. Para poder aplicar esta ley se deben cumplir una serie de premisas. Estas premisas son las siguientes. Si nosotros vamos a estudiar el pool génico de una población, esos genes deben estar en organismos diploides, es decir, debe tratarse de una población de individuos diploides. Esos organismos deben reproducirse en forma sexual, por apareamiento. Las generaciones que se generen como motivo de este apareamiento no deben sobreponerse, no deben superponerse. Los cruzamientos entre estos individuos de esta población deben ser totalmente aleatorios, totalmente al azar. El tamaño de esta población en estudio debe ser un tamaño de grande a infinito. Cuando se está estudiando los genes de una población, se estudian los alelos o los genes que se encuentran en un locus. Entonces, siempre que no haya migración ni mutaciones para esos alelos, para esos genes que se están estudiando en un locus. Y que además la selección natural no ejerza su presión, no ejerza su acción sobre ese locus donde se encuentra el gen o el alelo que estamos estudiando en esa población. En estas condiciones, entonces, las frecuencias genotípicas van a estar determinadas por las frecuencias génicas. Las frecuencias genotípicas de equilibrio en una población van a estar dadas por el cuadrado de las frecuencias alélicas. Es decir, si tenemos dos alelos, un alelo dominante, el alelo A, y un alelo A recesivo, con una frecuencia que vamos a representar con la letra P y la letra Q en minúscula, la frecuencia del alelo dominante la vamos a expresar con la letra P minúscula. La frecuencia del alelo recesivo la vamos a representar con la letra Q minúscula. Entonces, las frecuencias de los tres genotipos posibles serán las siguientes.
Tenemos el alelo dominante, A, que va a estar representado con la letra P minúscula, que va a representar la frecuencia del alelo dominante. El alelo A recesivo, cuya frecuencia estará representada por la letra Q. A esto denominamos frecuencias génicas o frecuencias alélicas, porque P va a indicar la frecuencia alélica o frecuencia del alelo dominante y Q me va a representar la frecuencia alélica o frecuencia del alelo recesivo. Además tenemos las frecuencias genotípicas. Conocemos 3 genotipos: el homocigota dominante, el heterocigota y el homocigota recesivo. Si P minúscula me indica el valor de la frecuencia del alelo dominante, P al cuadrado va a indicar la frecuencia genotípica o frecuencia del genotipo homocigota dominante. Para el caso del genotipo heterocigota, está dado por la frecuencia 2 por P por Q. Es decir, 2 por P, que me estaría representando la frecuencia del alelo dominante, y Q, que está representando la frecuencia del alelo recesivo. La frecuencia genotípica del genotipo homocigota recesivo va a estar dado por el cuadrado de Q. Q al cuadrado me indica la frecuencia del homocigota recesivo. Esta fórmula es la representación de la ley de Hardy-Weinberg, donde P al cuadrado más 2 por P por Q más Q al cuadrado es igual a 1 siempre que esta población se encuentre en equilibrio Hardy-Weinberg. Es decir, que todas las premisas que fuimos enumerando se cumplan, la población estará en equilibrio Hardy-Weinberg. Si nosotros realizamos un cuadrado de Punnett donde vamos a colocar las frecuencias de los gametos femeninos y las frecuencias de los gametos masculinos, tenemos que un alelo dominante en las gametas femeninas se combinan con el alelo dominante en la gameta masculina, van a originar un individuo homocigota dominante. Cuando la gameta femenina se combine con la gameta masculina, va a originar individuos, en este caso heterocigota, por tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Lo mismo para este caso, y cuando los dos alelos recesivos se combinan, vamos a obtener un individuo homocigota recesivo. Nosotros, si en este cuadro representamos cada uno de estos alelos con el valor que se le dio P y Q a la frecuencia, vamos a obtener el siguiente diagrama. Frecuencia del alelo dominante, frecuencia del alelo recesivo. Este es P y Q. P, frecuencia del alelo dominante, Q, frecuencia del alelo recesivo. En el homocigota, en el genotipo homocigota dominante, vamos a tener P por P. Por lo tanto, P al cuadrado me estará representando el valor de la frecuencia del genotipo homocigota dominante. En los heterocigotas, P y Q se van a encontrar dos veces. Por lo tanto, 2 por P por Q me representa la frecuencia del genotipo heterocigota. Para el homocigota recesivo, Q por Q sería Q al cuadrado.
Q al cuadrado me estaría representando la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Las frecuencias fenotípicas representan la proporción de individuos presentes en la población, individuos de cada fenotipo. Las frecuencias genotípicas serían la proporción relativa de los genotipos existentes en una población para el locus en cuestión, es decir, para los genes o alelos del locus que estoy estudiando. La cantidad de veces que aparece ese genotipo en una población. Vamos a tener las frecuencias del genotipo homocigota dominante, que va a estar representada por P al cuadrado, las frecuencias del genotipo heterocigota, representado por 2 por P por Q, y las frecuencias del genotipo homocigota recesivo, representado por Q al cuadrado. Esas son frecuencias genotípicas, porque son las frecuencias de los genotipos que conocemos. Proporciones de individuos para cada genotipo que se encuentran en una población. Luego tenemos las frecuencias génicas o alélicas. Es la frecuencia relativa de un alelo en el pool génico para el locus en estudio y representan el porcentaje de cada alelo dominante o alelo recesivo que se encuentre presente en la población. Es decir, esto me va a definir la constitución genética de la población. Y vamos a tener frecuencia del alelo dominante, que va a estar representado por P, y frecuencia del alelo recesivo, que estará representado por Q. Estas serían las frecuencias génicas o frecuencias alélicas. Para que la población subsista, debe transmitir sus genes a la descendencia. Y para ello, los genotipos que disocian durante la meiosis y los individuos transmiten sus alelos a través de sus gametas. De esta manera, la población va a seguir sobreviviendo de generación en generación. Después de la introducción teórica, vamos a comenzar a ver cómo solucionamos los ejercicios y los problemas de nuestra guía de trabajos prácticos. El problema 1 nos dice lo siguiente. La lana blanca depende de un alelo dominante B y la lana negra depende de su alelo recesivo B minúscula. Es decir, tenemos un gen, el gen B, que tiene un alelo dominante que va a expresar un color blanco en la lana y el alelo recesivo va a expresar el color negro. Supongamos que una muestra de 900 ovejas dan los siguientes resultados. Existen 891 ovejas que dan lana de color blanco y 9 ovejas que dan lana de color negro. Estime las frecuencias alélicas, es decir, tengo que calcular las frecuencias de los alelos. Frecuencia del alelo dominante, B, y la frecuencia del alelo recesivo, B. ¿Qué me está diciendo como dato el problema? Tengo una muestra de 900 ovejas, ese es el tamaño de la población. Dentro de esas 900 ovejas hay 891 que dan lana de color blanco. El color blanco es dominante y está dado por un alelo dominante o por una expresión de un alelo dominante. Pero además hay 9 ovejas que van a dar lana de color negro.
el color negro es recesivo. Por lo tanto, para que se exprese el color negro, el alelo recesivo debe encontrarse en estado de homocigosis recesiva. Para el color blanco de la lana, yo desconozco si todas las ovejas son homocigota dominante o son heterocigotas. Cualquiera de los dos genotipos, la lana me va a dar de color blanco. En cambio, el genotipo homocigota recesivo, no hay duda de que me va a dar lana de color negro. Entonces, siempre parto, cuando se trata de dominancia completa, como en este caso que hay un alelo dominante y un alelo recesivo, siempre parto del genotipo homocigota recesivo, porque es el genotipo que no tengo duda de lo que me va a expresar. Lo primero que tengo que averiguar es la frecuencia de homocigotas recesivos que existe en esta población de ovejas. Para lo cual, tengo que sacar la frecuencia de las ovejas negras dentro de la población. El total de mi población o el tamaño de mi población es de 900 ovejas, de las cuales 9 dan lana de color negro. 9 sobre 900 me da 0,01. 0,01 será la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Es decir, va a estar representado por Q al cuadrado. Al ser el homocigota recesivo V minúscula, es como si pusiéramos Q por Q, es decir, Q al cuadrado. Q al cuadrado será 0,01. Es la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Y como es frecuencia de un genotipo, es una frecuencia genotípica. Como ya tengo el valor de la frecuencia de los homocigotas recesivos, es decir, ya conozco el valor de Q al cuadrado, yo puedo, despejando Q, puedo calcular la frecuencia del alelo recesivo. Despejando Q cuadrado, voy a tener que Q es igual a la raíz cuadrada de 0,01. Esto me da igual a 0,1. 0,1 va a ser la frecuencia del alelo recesivo. Y como es la frecuencia de un alelo, se está tratando de una frecuencia alélica. Con estos datos, entonces ya puedo calcular las frecuencias del alelo dominante, que estaría representado por la letra P. Despejando P, puedo calcular la frecuencia de mi alelo dominante. P va a ser igual a 1 menos Q, es decir, reemplazando los términos, es igual a 1 menos 0,1. Esto me va a dar igual a 0,9. Ya tengo la frecuencia del alelo dominante, del alelo B. Y como es una frecuencia de un alelo, es una frecuencia alélica. ¿Qué me está pidiendo el problema? Estime las frecuencias alélicas. Es decir, que ya tengo mis frecuencias alélicas. Son dos alelos, un alelo dominante y un alelo recesivo. La frecuencia del alelo dominante es 0,9 y la frecuencia del alelo recesivo es 0,1. Con esto queda resuelto el problema. El ejercicio número 2 del problema nos dice lo siguiente. El albinismo afecta a uno de 20.000 individuos en las poblaciones.
cuál es la frecuencia de individuos portadores del gen para el albinismo. Sabemos por temas que estuvimos estudiando anteriormente que el albinismo se da cuando los alelos se encuentran en homocigosis. Por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia de individuos que portan el alelo recesivo para el albinismo? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que calcular la frecuencia de aquellas personas que son heterocigotas dentro de una población. ¿Por qué heterocigota? Porque el heterocigota es el que está portando, llevando el alelo recesivo, que es el alelo para albinismo. El tamaño de la población es de 20.000 individuos. 1 en 20.000 tienen albinismo. Es decir, la frecuencia de la cantidad de individuos con albinismo va a estar dado por Q al cuadrado. 1 sobre 20.000 me da un valor de 0,00005. Q al cuadrado me expresa la frecuencia del alelo homocigota recesivo. Por lo tanto, esa frecuencia va a ser 0,0005. El problema me da ya el valor de esta frecuencia. Con este dato, yo puedo averiguar la frecuencia de los individuos que son portadores del gen para el albinismo, es decir, la frecuencia de individuos que llevan el alelo recesivo, que serían el genotipo heterocigota. Para calcular la frecuencia del alelo recesivo, porque hasta ahora yo tengo la frecuencia del genotipo homocigota recesivo, pero tengo que calcular la frecuencia de cada uno de los alelos. Entonces, para calcular la frecuencia del alelo recesivo, voy a despejar Q, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,0005. Esto me da un valor de 0,0070. Ese valor es la frecuencia del alelo recesivo, del alelo A, y es una frecuencia alélica. Es el valor de Q. Para calcular la frecuencia del alelo dominante, tengo que reemplazar en mi fórmula, tengo que averiguar el valor de P. P me expresa el valor de la frecuencia del alelo dominante. Por lo tanto, P es igual a 1 menos Q, lo cual es igual, reemplazando los términos, a 1 menos 0,0070, lo cual es igual a 0,993. Ese valor es el valor de P. P es igual a 0,993. Me está dando la frecuencia del alelo dominante y es una frecuencia alélica. Ya tengo el valor de la frecuencia del alelo dominante y tengo el valor de la frecuencia del alelo recesivo. Ambos, un alelo dominante y un alelo recesivo, me forman un genotipo heterocigota. Por lo tanto, puedo calcular el valor de la frecuencia del genotipo heterocigota, que será el portador del albinismo. ¿Cómo calculo esto? 2 por P por Q. Recordemos el cuadrito de Punnett al principio, donde los heterocigotas se encuentran en una proporción de 2. 2 por P por Q, reemplazando los términos, reemplazando el valor de P por su valor, el valor de Q, me da un resultado de 0,013. Es decir, 2 por P por Q es igual a 0,013. Esa es la frecuencia del genotipo heterocigota y es una frecuencia genotípica.
Entonces, el problema me preguntaba, ¿cuál es la frecuencia de individuos portadores del gen para el albinismo en esa población de 20.000 individuos? Y la respuesta es la siguiente. La frecuencia de individuos portadores del gen para albinismo en esa población es de 0,013. El problema número 3 se trata de una serie de frases en las cuales tenemos que encerrar en un círculo cuál es el término correcto. El ejercicio A dice lo siguiente. En una población, los individuos que poseen un mismo genotipo tienden a cruzarse entre sí, a aparearse entre sí, habrá más homocigotas o más heterocigotas de los que esperamos de acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg. Lo que tengo que hacer aquí es encerrar en un círculo cuál de las dos palabras, homocigotas o heterocigotas, me parecen las correctas. El razonamiento sería el siguiente. Si yo tengo una población, la población 1, donde todos los individuos tienen un mismo genotipo y todos tienen el genotipo homocigota dominante, y ellos se aparean entre sí al azar, no hay duda de que habrá más homocigotas en las próximas generaciones. Si yo observo la población 2, donde todos los individuos tienen un mismo genotipo y ese genotipo es homocigota recesivo, y todos estos individuos se aparean, se cruzan al azar, no hay duda que habrá más homocigotas recesivos en las próximas generaciones. Si yo considero la población número 3, donde todos los individuos de la población tienen un mismo genotipo y ese genotipo es heterocigota, y todos estos individuos se aparean o se reproducen al azar, si realizo los cruzamientos entre heterocigotas por heterocigota, voy a observar que habrá más cantidad de homocigotas en las próximas generaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es: habrá más homocigotas de los que esperamos de acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg. El ejercicio B. El ejercicio B me dice, la deriva génica puede ser causada de un cambio genético cuando opera sobre una población pequeña o una población grande. La respuesta correcta tiene que ver con el tamaño de la población, es decir, que la deriva génica puede ser causa de un cambio genético cuando opera sobre una población pequeña. En una población grande, en este caso una población grande con distintos genotipos, no podrá observarse el cambio genético. Sin embargo, sí, cuando la población es muy pequeña, sí se podrá poner de manifiesto el cambio genético. Y el punto C nos dice, en una población con alelos dominantes, alelo A dominante y un alelo A recesivo, igualmente adaptativos, se producirán cambios en las proporciones genotípicas cuando haya cruzamiento al azar o cruzamientos no al azar. La respuesta correcta sería que se producirán cambios en las proporciones genotípicas cuando existen cruzamientos no al azar. El problema 4 nos dice, suponiendo que una planta experimental del cultivo de la vid, el porcentaje de plantas con uvas sin pigmentar es del 10%, sabiendo que
la falta de pigmento es un carácter recesivo frente a la pigmentación normal de las uvas y suponiendo que la población se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la frecuencia de plantas heterocigotas en esta población? Como el problema no me está especificando el tamaño de la población, se infiere que el tamaño de la población es de 100 individuos. Dentro de los datos que me da el problema, yo conozco lo siguiente. Uvas sin pigmentar es un carácter recesivo, es decir, se trata de un gen para el color de las uvas donde hay un alelo recesivo que no pigmenta, me da uvas sin pigmentos. Para que las uvas se presenten sin pigmentos, ese alelo se debe encontrar en homocigosis recesiva. En el caso del alelo dominante, me va a dar uvas pigmentadas, uvas con colores, para lo cual puede tener un genotipo homocigota dominante o un genotipo heterocigota, y lo mismo me va a seguir dando uvas de color. El valor de la frecuencia del genotipo homocigota es el valor de Q cuadrado y es el valor que tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, si hay un 10% de uvas sin pigmentar, significa que hay un 10% de homocigotas recesivos. En una población de 100 individuos, 10 sobre 100 me va a dar un valor de 0,1%. Es el valor de Q cuadrado. Quiere decir que Q cuadrado es igual a 0,1%. Q cuadrado es la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Ahora, para calcular la frecuencia de los individuos heterocigotas, yo solamente conozco el valor del homocigota recesivo. Entonces, para poder hallar el valor del alelo dominante y del alelo recesivo, con el valor que tengo de Q al cuadrado, tengo que despejar Q para encontrar el valor de la frecuencia del alelo recesivo. Y luego poder calcular la frecuencia del alelo dominante. Sabiendo que Q al cuadrado es igual a 0,1%, despejando Q, esto me va a dar igual a la raíz cuadrada de 0,1, es decir, 0,31. Q es igual a 0,31 y es la frecuencia del alelo recesivo. Es una frecuencia alélica. Conociendo el valor de Q, yo puedo despejar y hallar la frecuencia del alelo dominante, que está representado por la letra P. La formulita para hallar P me dice que P es igual a 1 menos Q. Es igual a 1 menos el valor de Q. Esto me da que P es igual a 0,69. Es la frecuencia del alelo dominante y es una frecuencia alélica. Ahora ya tengo el valor de la frecuencia del alelo dominante y tengo el valor de la frecuencia del alelo recesivo. Por lo tanto, puedo calcular el valor de la frecuencia del genotipo heterocigota. Utilizo la fórmula 2 por P por Q y reemplazo los términos, reemplazo los valores. 2 por P por Q me da un valor de 0,42. Es el valor de la frecuencia del genotipo heterocigota. Es una frecuencia genotípica. Como respuesta a nuestro problema, que nos pregunta cuál es la frecuencia de las plantas heterocigotas en esta población, la frecuencia de las plantas heterocigotas será de 0,42.
El equilibrio Hardy-Weinberg se produce en una población. Si esta población es lo suficientemente grande, decíamos que una de las premisas nos decía que la población debía ser de grande a infinito, que los apareamientos o la reproducción se debería producir al azar, no debía existir mutaciones, ni migraciones, ni selección natural para el locus donde se encuentra el alelo o el gen que me interesa estudiar de esa población. Sin embargo, para muchas poblaciones en la naturaleza, las condiciones requeridas para este equilibrio Hardy-Weinberg no se cumplen. Muchas poblaciones suelen ser pequeñas. El apareamiento no suele producirse al azar y puede ocurrir de que existan mutaciones, migraciones y selección natural en la naturaleza. Es decir, que en estas circunstancias las frecuencias alélicas van a cambiar y el pool génico de esa población va a evolucionar en respuesta a la interrelación que ejerzan todos estos procesos. Se suele considerar que de la población no deben ni salir ni entrar otros genes, pero sin embargo, en la naturaleza es muy común que esto ocurra, por ejemplo, en las mutaciones, en las migraciones. La mutación es uno de los procesos que puede alterar la frecuencia alélica dentro de una población. La mutación génica, que consiste en cambios heredables que ocurren en un locus génico, puede convertir una forma alélica de un gen en otra forma alélica. La tasa de mutaciones es generalmente baja, pero puede variar entre locus y entre las especies también. Ciertos genes modifican esa tasa de mutación y muchos factores ambientales, como por ejemplo los químicos, las radiaciones, agentes infecciosos, pueden incrementar el número de mutaciones. En definitiva, las mutaciones son la fuente de toda la variación genética que existe en la naturaleza. Las nuevas combinaciones de alelos pueden originarse por recombinación, pero los nuevos alelos se originan solamente por mutación. Por lo tanto, las mutaciones suministran el material genético sobre el cual actúa la evolución. Muchas veces se tratan de mutaciones neutrales que no tienen un efecto sobre la capacidad reproductiva de los organismos. Pero hay otro tipo de mutaciones que pueden ser perjudiciales y son eliminadas de las poblaciones. En algunos casos, las mutaciones pueden convertirse en ventajosas para los individuos y son distribuidas dentro de la población. Si una mutación es neutral, es perjudicial o es ventajosa, va a depender del ambiente específico que ejerce su acción sobre esos organismos. Y si el ambiente cambia, las mutaciones perjudiciales o neutrales pueden convertirse en beneficiosas y adaptarse esos individuos a ese ambiente. En el caso de las migraciones, otra de las condiciones de la ley de Hardy-Weinberg es que justamente para que se cumpla su ley, la población debería estar aislada, porque dice no debe existir migraciones. Entonces, se estaría tratando de una población ideal, aislada y no influenciada por otras poblaciones cercanas. Muchas poblaciones no están completamente aisladas en la realidad, en la naturaleza, y puede haber intercambio de genes con otras poblaciones de la misma especie. Hay individuos que pueden migrar dentro de una población
y al migrar pueden introducir nuevos alelos a ese pool génico, a ese acervo génico, y alterar así las frecuencias alélicas. De esta manera, la migración puede alterar ese equilibrio del que habla Hardy-Webber en su ley y puede cambiar las frecuencias alélicas dentro de la población. El término migración generalmente implica que hay movimiento de organismos, como aquellas aves que migran de un continente a otro. Son organismos que se están moviendo. Pero sin embargo, en genética de poblaciones, a nosotros nos interesa el movimiento de los genes, la migración de los genes, lo cual puede o no ocurrir habiendo organismos en movimiento. El movimiento de los genes solamente tiene lugar cuando los organismos o las gametas de esos organismos migran y contribuyen con sus genes al pool génico de esa población, que es la población receptora. Y ese proceso es lo que se conoce como flujo génico. Otra de las premisas de la ley de Hardy-Weinberg es que las poblaciones deben ser infinitamente grandes, de grandes a infinitos. Las poblaciones reales no son infinitas en tamaño. Frecuentemente son suficientemente grandes que los factores al azar tienen poco efecto sobre las frecuencias alélicas. Algunas poblaciones son pequeñas y en ese caso los factores del azar o de lo aleatorio pueden producir grandes cambios en las frecuencias alélicas. Los cambios aleatorios en las frecuencias alélicas debido al azar se denomina deriva génica al azar o simplemente deriva génica. La deriva génica es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, pero no de la misma manera, y cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Se produce como consecuencia de un muestreo aleatorio en la reproducción y se trata de la pérdida de unos alelos por azar y no por efecto de la selección natural. Hay un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a la siguiente. Normalmente se da una pérdida de los alelos menos frecuentes y una fijación de los alelos más frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genética de la población. Los organismos deben tener cruzamientos al azar, dice una de las premisas. Sin embargo, en la naturaleza, muchas veces el cruzamiento no es al azar y existe lo que se denomina selección sexual o consanguinidad. La consanguinidad es una desviación del apareamiento al azar. Y en la selección sexual, muchas aves o muchos animales eligen con quién aparearse. Es decir, como en este caso de la imagen, nosotros vemos que las hembras, en esa imagen, las hembras seleccionan a los machos por ciertas características que indican que son organismos aptos para sobrevivir. Es como que ven que tienen una buena genética. Son individuos de alta calidad, esos son los más aceptados, lindo plumaje, buena coloración dentro de lo que la especie está brindando. Es decir, que esas hembras seleccionan a los machos con mejores cualidades para poder aparearse. Con esto se están asegurando que la descendencia va a tener una buena genética.
esas características se extienden en la población y hacen dimórficas a las especies. Generalmente rechazan a aquellos machos de baja calidad. Es decir, que esa premisa también dentro de la ley ideal, es decir, la ley aplicada a una población ideal, no se da en la naturaleza. Mutación, migración y deriva génica son procesos capaces de cambiar las frecuencias alélicas y producir evolución de una especie. Sin embargo, no resultan en adaptación. La adaptación se refiere a la tendencia de plantas y animales a estar bien adecuados al ambiente en el que viven. La selección natural es el proceso por el cual los caracteres evolucionan para hacer de los organismos más adecuados en un entorno inmediato, más capaces de vivir en el ambiente que les toca vivir, los más adaptados. Estos caracteres aumentan las posibilidades de supervivencia y de reproducción. Esa selección natural es la responsable de muchos caracteres extraordinarios vistos en la naturaleza. Por ejemplo, las alas que permiten a un colibrí volar hacia arriba, hacia abajo, a suspenderse en el aire, o cuando vemos hojas en algunas plantas que tienen formas de jarras o que pueden adaptarse a la captura de algunos insectos o a devorar algunos insectos. Es decir, esas son las características biológicas y otros innumerables caracteres que son productos de la adaptación. Adquirieron esa forma para poder adaptarse al ambiente en el que están viviendo. La deriva génica, la mutación, la migración, influyen en el patrón y en el proceso de adaptación, pero la adaptación se origina principalmente de la selección natural. La selección natural es la fuerza responsable de la adaptación de plantas y animales y ha dado forma a gran parte de la variación fenotípica observada en la naturaleza. Muchas gracias.